Feliz día del Señor y bienvenido a la casa de Dios. La palabra de Dios nos dice que es bonito, es agradable habitar con los hermanos juntos en armonía. Y creo que no hay cosa más gratificante que poder hacer esto de comunión, de crecer en el Señor juntos como hijos de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, vengamos en oración para que sea Dios instruyendo nuestra mente. Padre, te agradecemos el privilegio enorme que tenemos hoy, Señor. Recién cantábamos, Señor, que Jesucristo es nuestra esperanza fiel, nuestra esperanza viva. Hemos leído y meditado que Él es nuestra ancla segura. Y Padre, queremos experimentar esas verdades, no solo en nuestra mente, no solamente queremos repetir las cosas que escuchamos y leemos, pero vivirlas, Señor, en la realidad de nuestras vidas, Señor, con esa mirada hacia el futuro llena de esperanza, no con un positivismo humano o fe humana, no simplemente con el deseo de que las cosas ocurran, pero viendo hacia adelante, Dios, de que tú tienes el control, tú tienes el poder y tenemos una esperanza que es inamovible, inquebrantable, inrobable para nosotros como tus hijos. Todo debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu palabra. Venimos y nos humillamos y sometemos ante ella, reconociendo que es tu verdad, es tu palabra, es autoritaria sobre nuestras vidas, autoritativa para enseñarnos a vivir de la manera en que tú quieres que vivamos para darte gloria y honra a ti. En tu nombre, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre, y sin genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? Creo que estaremos de acuerdo con esta afirmación. Vivir sin esperanza es vivir de una manera muy lamentable y triste. De hecho, podríamos usar la palabra aterradora. Vivir sin esperanza es aterrador. Y enfrentarnos el día a día sin esperanza, por supuesto, es desesperanzador aún más de lo que estamos. Quizás nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas, sin saber qué hacer, sin saber cuál es la dirección de nuestra vida, desesperanzados por las circunstancias, quizás asuntos internos en nuestro corazón, asuntos externos, situaciones difíciles con las que lidiar y nos sentimos con temor, nos sentimos llenos de angustia, preocupados por las cosas que están ocurriendo, nos sentimos inseguros, poco confiados y por supuesto luchamos y dudamos del amor, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por esta razón entendemos y comprendemos lo aterrado que vive el mundo, porque no tiene una esperanza segura.
Vive en desilusión constantemente, buscando algo que llene esos vacíos, una búsqueda constante de que les provee, algo que les provea felicidad. Y sabemos que esa felicidad siempre es momentánea, circunstancial. El hombre vive aterrado por falta de seguridad, vive aterrado por falta de esperanza, en temor. Pero dado que Dios es misericordioso con nosotros, sus hijos, los que hemos creído, los que hemos confiado en Él, tenemos esperanza segura, firme, inamovible. El creyente, a pesar de las circunstancias que puede enfrentar en su día a día, tiene seguridad firme. Es decir, nuestra confianza en Dios, nuestra fe y esperanza trasciende todo tipo de temor, no por nosotros mismos, sino porque nuestra confianza está basada en lo que dice Hebreos 6:19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Y cuánta confianza nos da esta afirmación teológica, es profunda. Eso es navegar en aguas profundas, entender cómo la obra de Cristo en la vida del creyente, sin importar las circunstancias, puede darle seguridad en su vida. Es un ancla inamovible. Y los creyentes tenemos esa ancla en Cristo Jesús. Y la imagen que se usa aquí es la de un ancla. Y por supuesto, aquellos que recibieron esta instrucción, este ánimo, vieron el cuadro, el panorama completo, porque imaginaron en sus mentes una barca en medio de la tormenta, porque ellos mismos estaban pasando por situaciones muy difíciles en su vida. Y esta imagen de Cristo como el arca, su obra perfecta, que nos ancla en este lugar de la presencia de nuestro Dios. A pesar de las circunstancias tenemos esa arca, tenemos esa ancla segura, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza, no en nosotros mismos, pero en la obra de Cristo. Esa obediencia asociaría a una barca que está siendo movida por las corrientes enardecidas, por una tormenta, y el ancla ayudaría a esta barca para que no se extravíe. Hermanos, nosotros como creyentes estamos anclados en Dios. Y la promesa es esta, para ti y para mí que hemos creído en Cristo Jesús, que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque Cristo como ancla nos ha anclado conjuntamente con Él, porque el texto también nos enseña que Él es el precursor de nosotros. Por tanto, nos garantiza que donde Él está, también nosotros estaremos. Esa es una preciosa imagen de cuando Jesús también le dijo a sus discípulos, yo voy a preparar morada para ustedes y estarán conmigo. Ese es lo que el autor está viendo en su plenitud y totalidad. Un día estaremos en la presencia de Dios y disfrutaremos del Señor en su plenitud. Así que las circunstancias se disipan con la claridad de la gloria de Dios y la realidad de que los creyentes estaremos un día con el Señor por la eternidad. Por eso nos dice en Hebreos 4:16, iglesia, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En un mundo lleno de desesperanza, todos de nosotros necesitamos recordar esto. Tenemos un lugar seguro al cual ir y asir, alimentar, llenar, fortalecer nuestros corazones. Y dice que podemos acercarnos al trono de gracia porque es ahí donde recibiremos misericordia y encontraremos la gracia necesaria para enfrentar el día a día, la ayuda oportuna. En el capítulo 7, el autor, acabamos de leer, el autor de la carta de los Hebreos vuelve a mencionar y a hablar de Melquisedec. Recordemos que el autor ya lo ha mencionado antes. Eso lo encuentras en Hebreos 5:11, cuando dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, quiero mencionar primero Hebreos 5:11 porque recuerda que después de Hebreos 5:11, porque la audiencia no entendía las profundidades de quién es Cristo y su obra sacerdotal, Él les dice, acerca de esto tengo que decir muchísimo, porque en el capítulo 5, versículos 6 y 10, ya mencionó que Jesús es un sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces, cuando Él le menciona esto, ellos están luchando con su crisis y no entienden, están queriendo regresar al judaísmo y confiar en la obra de los sacerdotes, del sistema levítico.
Y Él les dice acerca de esto en Hebreos 5:11, tengo mucho que decirles, y en el capítulo 7 va a profundizar más en lo que Él quiere decirle a su audiencia para que ellos puedan entender claramente la necesidad que tienen de confiar solamente en Cristo Jesús y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Y eso, hermanos, debe animarnos a nosotros también, porque no cambia el sentido de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de aferrarnos a algo mucho más grande y mayor. Nuestra confianza está en eso, en la obra perfecta de Cristo Jesús. El nombre de Melquisedec se menciona básicamente en 3 libros en toda la Biblia, dos veces en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Génesis 14 y en el Salmo 110. Y en el Nuevo Testamento lo menciona solamente el libro de Hebreos. Y la mayor parte, el mayor contenido en el que se aborda el tema de Melquisedec es en el capítulo 7. Así que vamos a estar meditando mucho en el argumento del autor y por qué es tan importante para nosotros entenderlo. Esto debería sugerirnos algo inmediatamente, dado que no está por todas las escrituras y está contenido en textos específicos. En la mente del autor, cuando se dirige a su audiencia, él tiene presente Génesis 14, el Salmo 110, para poder instruir a su iglesia. Entonces, el autor de Hebreo tiene en mente las escrituras para alimentar y animar a su audiencia. No solamente eso, el uso de Melquisedec para el autor tiene un propósito. Es decir, él quiere argumentar por qué Jesús es mayor que todo lo demás. Y quiere usar a Melquisedec para que nosotros como audiencia, en nuestro contexto, podamos entender qué tan grande y amoroso es nuestro Señor al proveernos un sacerdote como Cristo Jesús. Por supuesto, el propósito elemental, principal, básico del autor de los Hebreos al usar la figura de Melquisedec es señalar a Cristo. Así que no quiero que pierdas de vista esto. Necesitamos entonces regresar a las Escrituras, examinar las Escrituras y examinar el contexto en el que están siendo dichas para poder aplicarlas a nosotros como congregación. Pero no pierdas de vista esto. Todo lo que el autor está haciendo aquí es señalar a una sola dirección, señalar a una sola persona. Cristo Jesús. El autor de Hebreos entonces quiere que meditemos en esto. Recuerda que para su audiencia esto era algo conocido. Él les dice en 5:11, que es muy importante, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Lo han escuchado, han leído las Escrituras. Esta congregación judía posiblemente y probablemente conocía Génesis 14 muy bien. Y probablemente conocían muy bien el Salmo 110. Y quizás habían escuchado Mateo en algunos comentarios acerca del Salmo 110 que Jesús mismo hace sobre este salmo. Entonces, el autor quiere, hermanos, que nosotros salgamos asombrados por quién es Jesús. Y por medio de esto, animarnos a nosotros como una congregación y darnos seguridad y confianza solamente en Cristo. No hay duda, hasta este momento ha sido probado texto a texto, versículo a versículo de Hebreo, que Hebreos es un libro cristológico. Apunta a Cristo, señala a Cristo. Así que para poder entender lo que está pasando en Hebreos 7, vamos a hacer un viaje a Génesis 14 y vamos a entenderlo. Y antes quiero invitarte a que puedas ir en tu Biblia a Génesis 14, 17 al 24. Y antes de leerlo, permíteme darte un contexto. ¿Qué está pasando en Génesis? Para poder entender el texto en su propio contexto y así poder ver qué es lo que el autor de Hebreos está haciendo con este texto, que va a ser de ánimo para su audiencia, pero también para nosotros como iglesia. Recuerda que en Génesis 12 Dios ya había llamado a Abraham. Y en Génesis 12, Él le promete darle una descendencia, hacer de él una nación grande y que por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. En Génesis 12:7, el Señor le dice a Abraham que le promete que darle toda la tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram y tomó consigo a su esposa y a Lot y a todos sus sirvientes con él. Llegó una hambruna a la tierra, a la ciudad donde había llegado Abraham, que obligó a Abraham a ir a Egipto. Dios llama a Abraham de Egipto. En Génesis capítulo 13, Abraham y Lot se separan porque habían prosperado mucho.
Lot elige irse cerca de Sodoma. Después de la separación de Lot y Abraham, Dios vuelve a hacer una promesa a Abraham. Rápidamente iré a Génesis 12, 14 y 17, puedes tomar nota para leerlo con calma. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora tus ojos, alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces están dándole más promesas. En el capítulo 15, que es el texto posterior al que vamos a estudiar, el Señor hace que nuevamente una promesa. Le está prometiendo, le promete bendecirle con una descendencia. Pero también en el capítulo 15 el Señor hace un pacto confirmando las promesas que había hecho en Génesis 12 y lo que había dicho en Génesis 15 anteriormente. Dios hace un pacto. Eso es importante porque lo que rodea el evento del encuentro entre Melquisedec y Abraham son las promesas de Dios. Es la fidelidad de Dios. Dios se está prometiendo cosas. Y eso está pasando ahí en Génesis 14. En el contexto más inmediato del encuentro entre Abraham y Melquisedec, se nos narra una historia de 5 reyes paganos que se alían para destruir al rey de Sodoma. Este acontecimiento toma cautivo a Lot. Y cuando es puesto bajo cautiverio, dice uno de los que escapó de esto fue avisarle a Abraham. Y Abraham se da cuenta y emprende una misión que sería suicida. Es decir, solo piensa en esto por un momento. Abraham no es un imperio, no es una nación, son esclavos lo que tiene a su servicio, sirvientes. Y decide enfrentar una coalición de 5 reyes solamente con sus sirvientes. Entonces lo que tienes en esto no solamente es la bendición de Dios, hay un drama épico aquí en el que Abraham se involucra en algo que es una misión suicida. Entonces, con todo esto en mente, es que se nos narra que Abraham se encuentra con Melquisedec. Así que vamos a leer Génesis 14, 17 al 24, para que después podamos ver qué está haciendo el autor en la carta de los Hebreos. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer, que es uno de los reyes principales de esta coalición de reyes paganos, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Recuerdas que leímos esto en Hebreos? Entonces el autor tiene esto en mente de la carta de los Hebreos. Versículo 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, toma para ti los bienes. Recordando el contexto, el rey de Sodoma estaba en guerra con los 5 reyes que estaban unidos, fue destruido y las pertenencias, el pueblo de Sodoma fue tomado bajo cautiverio. En este cautiverio se fue Lot. Cuando Abraham libera a Lot, libera también a este pueblo. Entonces el rey sale al encuentro de Abraham y le dice: ¿sabes qué? Dame a mi pueblo, dame a la gente, pero quédate con las ganancias. Ahora, eso es interesante porque una simple lectura nos enseña qué está pasando aquí. El rey de Sodoma le está diciendo a Abraham que se puede quedar con las ganancias de la guerra cuando es obvio que las ganancias ahora le pertenecen a Abraham. Eso es algo cultural aquí. Pero es interesante que se nos mencione. Entonces mira la respuesta de Abraham. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapatos, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido. Y él regresó todo lo demás. ¿Sí? En esta escena entonces tenemos el encuentro no solo de Abraham y Melquisedec, tenemos el encuentro de Abraham y el rey de Sodoma. Hay 2 reyes en la historia, el rey de Sodoma y el rey de Salem.
Pienso que Moisés está usando esta historia para que nosotros veamos que la provisión, la bendición viene de un solo lugar, que es del Señor mismo. Y nos está narrando este pequeño relato aquí para enfatizar que la bendición proviene de Dios y no de manera horizontal, sino vertical. Entonces, pensemos en esto. Está comparando el rey de Sodoma y obviamente como lectores del Antiguo Testamento y Génesis entenderíamos que no es un rey justo, que no es un rey bueno, que es un rey ¿qué? Perverso y malvado. Capítulos posteriores a lo que acabamos de leer en Génesis 14, este rey sería destruido con toda su ciudad. Entonces no es un rey justo, no es un rey de paz. Entonces lo que Moisés está haciendo son comparaciones aquí para exaltar, ensalzar la obra de Dios. Entonces en la historia vemos que el autor Moisés en Génesis quiere mostrarnos de dónde proviene la bendición de Abraham. También podemos hacer una inferencia aquí, la diferencia que hay entre los reyes, ¿no? Uno es justo y uno es de paz y el otro es un rey pecaminoso. Puedes compararlo con cuando el título de Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. El otro es sacerdote de la ciudad del pecado. Podemos también hacer otra inferencia y notar la diferencia de la interacción que hay entre Abraham y Melquisedec, Abraham y el rey de Sodoma. La interacción con Melquisedec es que Melquisedec bendice a Abraham y bendice al Dios de Abraham, al Dios Altísimo. Esto no solo es informativo, sino también es instructivo de lo que va a venir. Es Dios Altísimo bendiciendo a Abraham. Cuando Abraham rechaza las riquezas del rey de Sodoma, eso tiene un propósito para nosotros. Nota en Génesis 14, 22 y 23, él dice: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, no tomaré ni un hilo, ni una correa del zapato, ninguna cosa suya, hablando del rey de Sodoma, diciéndole: toma las riquezas y dame a mi pueblo. Eso es importante porque Dios ya había hecho promesas a Abraham de bendecirlos. Es lo que rodea el capítulo 14. Promesas de Dios, promesas de Dios, promesas de Dios. Y este pequeño paréntesis en la historia y el encuentro con Melquisedec solo quiere reforzar la promesa de Dios vendría por los medios de Dios y no por los medios humanos. ¿Sí entienden? Entonces, el encuentro entre Abraham y Melquisedec es un prototipo de lo que ocurriría en la vida de Abraham, por cuanto Abraham estaba confirmando con su rechazo de recibir las riquezas de un hombre pagano, diciendo: mi confianza está en el Señor, la bendición viene del Señor. Nadie más tomará el lugar del Señor en cuanto a ser bendecido. Y eso es lo que tiene en mente el autor de la carta de los Hebreos. Así que podríamos llegar a una conclusión simple de este pequeño análisis de Génesis 14. De Dios viene la bendición real. Eso está en la mente del autor de Hebreos cuando quiere animar a su iglesia en medio de la persecución, en medio de la crisis. Iglesia amada, la bendición real viene del Señor. Pero todavía no hemos llegado a ese punto porque está viendo estas preposiciones teológicas y aún no hemos ni empezado a examinar la predicación del autor de los Hebreos. El Salmo 110 es la segunda ocasión en las Escrituras en la que se menciona el nombre de Melquisedec. Y, por supuesto, examinar los salmos es sumamente fascinante, un poco más complejo. Pero los salmos están escritos o organizados de cierta forma que nos cuentan una historia. Desde Génesis 1 y 2, que son el preámbulo, la introducción de todos los salmos, son 150 salmos. Expresiones de adoración, expresiones de oración, de súplica, de ruego. Pero dentro de este compendio de salmos hay una historia. El Salmo 110, de hecho, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Vamos a leer los primeros 4 versículos. En el Salmo 110 hay un quiasmo y el versículo 4 es la parte central de este quiasmo. Dice el Salmo 110: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. ¿A qué les recuerda esto? Ya el autor de Hebreos lo citó posteriormente, ¿no? Dios hizo una promesa y ha jurado en esa promesa.
¿Y qué ha jurado el Señor? Recordando el pacto de Abraham, que dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. David es el autor de este salmo. Es un salmo davídico y también es un salmo mesiánico. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Simplemente leyendo Mateo 22, que Jesús nos dice que la interpretación de este salmo es acerca del Mesías y por ende sobre él. Pero eso es anticiparnos, ¿no? Quedémonos en el Salmo 110 por un momento. ¿Qué rodea el Salmo 110? El Salmo 106, si lo lees detenidamente, vas a ver un foco. Ellos están aclamando, pidiendo, es una súplica para que haya fin del exilio. El Salmo 107 es una celebración anticipada del regreso del exilio. El Salmo 108 habla nuevamente de la conquista, y este texto es muy popular. 108 al final dice que por medio del poder de Dios, el Dios nos dará el poder para que nosotros oyemos a nuestros enemigos. Dios aplastará a sus enemigos. Lo que está rodeando el argumento del Salmo 110 en su propio contexto es la intervención de Dios. No solamente en el exilio, no solamente en la conquista, sino el Salmo 109, que es nuevamente una súplica, es una oración donde se le pide a Dios que intervenga. Y el Salmo 110 emerge entre medio de estas súplicas, ruegos y celebraciones anticipadas del exilio como la respuesta. ¿Cómo llegaremos a la tierra de Dios? Dice el Salmo 109. Y el Salmo 110 dice, a través del Rey prometido, a través del Rey entronizado. David está hablando acerca de su descendencia y por eso él tiene presente no solamente Génesis, también tiene presente el pacto que Dios ha hecho con él, que en su descendencia, de su descendencia vendrá el rey. Y él mira que ese rey es un rey sacerdote. Y entonces podríamos vincular esto, Melquisedec vincula tanto el pacto davídico como el pacto abrahámico, donde las naciones serían benditas. ¿Recuerdas? Eso es parte de la promesa del pacto de Abraham. Dios iba a bendecir las naciones. Y el Señor nos responde a través de su palabra en el Salmo 110. Es un rey entronizado que tiene el poder, que tiene el control, que tiene la autoridad. Porque también no solamente es rey, también es sacerdote, es rey y sacerdote. Es decir, David está interpretando Génesis 14. Y nos está diciendo que no solamente es un sacerdote, también es un rey que necesitamos. Un rey sacerdote entronizado que aplastará a sus enemigos. Y el Salmo 2 hace una conclusión maravillosa, diciéndonos que es una bendición confiar en ese rey. Salmo 2:12, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Y este salmo es un salmo que habla de Dios, de Cristo, perdón. Es un salmo mesiánico. Si ustedes leen el contexto de esto, está hablando no solamente del hombre que confía en el Señor, Salmo 1, bienaventurados son los que confían en el Señor, los que confían en su palabra. Y esta vinculación con el Salmo 2, diciéndonos que este rey, que es perfecto, es bienaventurado. Y tiene el poder, y tiene el control, y tiene la autoridad. Y ahora el autor de la carta de los Hebreos dice, Dios nos trae la bendición, y esa bendición viene en la forma de un sacerdote y un rey. Salmo 110. Esa es la conclusión del Salmo 110. Lo estamos simplificando lo mejor que podemos porque aún tenemos que entrar a Hebreos. Dios bendecirá con un sacerdote rey. Y eso está en la mente del autor de la carta de los Hebreos. Y el autor quiere entonces con esta información animar a su iglesia, ayudarle a su iglesia, darle herramientas para el día a día. Darle ánimo, esperanza, confianza y descanso en la obra consumada de Cristo Jesús. Esto es inspiración divina. Dios está guiando al autor de la carta de los Hebreos para hacer uso de las Escrituras y enseñarnos lo que necesitamos. Así que lo que el autor quiere decirnos, teniendo en mente Génesis, teniendo en mente Salmos y posiblemente teniendo en mente la interpretación de Jesús del Salmo 110, que el Salmo 110 habla sobre el Mesías. Esa es su defensa, que David fue inspirado por el Espíritu Santo para apuntar hacia el Mesías. Y por supuesto, toda la narrativa nos dice que ese Mesías esperado, anhelado, es Cristo Jesús.
Entonces, lo que quiero proponerte y decirte es que el autor de Hebreos está enfatizando estos temas aquí, interpreta esto y lo trae a su audiencia para decirnos, juntamente con su audiencia, Jesús es realmente lo que necesitamos. El entendimiento de Cristo, su sacerdocio, su obra, su persona, su naturaleza, afectará nuestra esperanza. Afectará la forma en cómo pensamos, vivimos, afectará nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestras seguridades, nuestra confianza, afectará nuestro descanso, porque Cristo es, dice el autor de la carta de los Hebreos, la bendición de Dios y el Rey sacerdote que Él ha provisto para nuestro auxilio. Para aquellos que estaban luchando con desesperanza, el autor de la carta de los Hebreos está apuntando hacia Cristo desde el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos nos enseña de tal forma que quedemos asombrados, que capturemos la grandeza del Señor y veamos que Él es la única opción a la que necesitamos aferrarnos y la única opción que podría traerle alivio, descanso a nuestras almas. Recuerda el contexto en el que está luchando esta iglesia. Aferrarse a Cristo, esperar en Él. Así como Abraham rechazó las riquezas de ese rey pagano en ese momento, pensando en que las promesas de Dios serían cumplidas. Y esto no magnifica, ¿no? Porque sabemos que Abraham ha fallado y fracasa más adelante. Pero estos conceptos aquí son los que el autor de la carta a los Hebreos quiere remartillar en el corazón de su audiencia para que ellos puedan descansar en Cristo Jesús. Él es la bendición de Dios y Él es el Rey sacerdote provisto para nuestro auxilio. Como dice el Salmo 2:12, la parte C, bienaventurados, cuán benditos, cuán felices, cuán completos son todos los que en Él se refugian. En este Rey glorioso, en este Rey sacerdote. Estos textos están divinamente inspirados y diseñados para ayudarnos, fortalecernos, ayudarnos a crecer, ayudarnos a darnos más seguridad en el Señor. Él ha hecho una promesa, iglesia, y ha jurado a esa promesa. Y también nos ha dado a Cristo como el ancla para nuestras vidas. Ha hecho un juramento, ha hecho una promesa, nos ha dado una garantía, que es la obra de Cristo. Todo esto para grabar e imprimir en nuestras mentes la suficiencia de Cristo. Amén. Por tanto, hermanos, Jesús es suficiente. No quiero ser simple con esta declaración, pero las cosas simples también son sumamente poderosas. Él es suficiente para las áreas de tu necesidad. Es tan vasto y tan poderoso que Él puede ser suficiente en medio de la crisis más grande de tu vida y de todos nosotros juntos. Él no necesita salir de tratar con tu crisis para poder ir con la siguiente crisis. Él puede tratar con todos nosotros al mismo tiempo porque Él es suficiente, Él es poderoso para hacerlo. No quiero minimizar tu lucha porque podemos tener muchas luchas hoy. Pero Jesucristo es suficiente y es suficiente porque Él es nuestra mayor necesidad. En la situación en la que te encuentras, te sugiero que lo que quiere mostrarte el Señor con esa situación es que te des cuenta la necesidad tan grande que tienes de Cristo. Para que también te des cuenta que solo Él puede llenar esa necesidad. El autor de Hebreos toma Génesis 14, Salmo 110, trae eso a su audiencia y nos recuerda y nos dice, Jesús es según la orden de Melquisedec. Y hace esto porque quieres que entiendas que el sacerdocio de Jesús es en extremo, es abismalmente superior al sacerdocio levítico. Él va a hacer una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec y va a apuntar hacia adelante. Es decir,
él está diciendo, es más significativo, es más poderoso, es más antiguo que el sacerdocio arónico y el levítico. Incluso nos ha dicho entre líneas que Jesucristo y su sacerdocio es superior al patriarca Abraham. Nos ha dicho por medio de esto de que recibió Melquisedec las ofrendas por medio de Abraham, y por medio de Abraham también ofrendó Leví. Todo este sistema levítico, Abraham, Aarón, Leví, todo el sistema levítico es inferior al sacerdocio de Cristo Jesús. Abraham incluso podemos afirmar que el autor de Hebreos podemos afirmar, tiene en mente de que Jesús es superior también al rey David. Su mejor rey, es su mejor patriarca, es una mejor ofrenda, es un mejor sacrificio. Por eso en el versículo 7 cuando leímos dice, el menor bendice al mayor. Está enfatizando la suficiencia de Cristo, la grandeza de Cristo. Tú puedes ver esto en el versículo 4 del capítulo 7, cuando nos da un imperativo, hermanos, iglesia, considera la grandeza de Melquisedec. Y podríamos cometer el error de pensar solamente en Melquisedec, pero lo que el autor está haciendo es usando un trampolín, que te fijes en Melquisedec, que él está apuntando a la grandeza de Cristo, para que nosotros en nuestra lucha podamos considerar a Cristo en su grandeza, en su poderío. Entonces, lo que el autor está diciéndonos constantemente, Jesús es suficiente, Jesús es mucho mejor. Recuerda que la tentación con la que se está enfrentando la iglesia es abandonar el cristianismo, abandonar a Cristo, irse a los rudimentos antiguos, y le está diciendo, no hagas eso. Jesús es suficiente y Jesús es mucho mejor que ese sistema. Es un mejor pacto. Lo que el autor nos está mostrando aquí es cómo el Antiguo Testamento encuentra cumplimiento en Jesús, exaltando así la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, algo que la audiencia tenía que tener presente. ¿Recuerdas Hebreos 5:11? No puedo seguirles contando acerca de esto porque han sido tardos para oír. No quieren aferrarse a esas verdades. Entonces veamos rápidamente lo que el autor hace aquí. Permítanos entonces, o acompáñenme por favor a leer nuevamente capítulo 7, versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y que dice, y lo bendijo. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Déjame decirte que pienso que esta es una predicación. Recuerda que hemos dicho que el autor tiene un corazón pastoral y aquí está haciendo una prédica. Entonces, él nos da un contexto, el contexto histórico de donde él va a tomar su argumento. Y él dice, vamos de regreso, dice a Génesis capítulo 14, este Melquisedec del que les he hablado es el rey de Salem, es el sacerdote del Dios Altísimo que se encontró con Abraham. Dice, y cuando regresaba de la matanza de los reyes, este Melquisedec bendijo a Abraham. Está desarrollando el contexto histórico. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, ¿se recuerdan? Leímos eso. Ahora, ¿qué hace en la siguiente parte? El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Eso no nos lo dice Génesis 14. Entonces lo que está haciendo aquí el autor nos da el contexto y empieza a interpretar para nosotros. De hecho, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Melec es rey y Sedec justicia. Y él está entonces interpretando las escrituras para nosotros, para ayudarnos a entender el principio aquí. Él dice, es un rey de justicia, es un rey de paz. Y aquí hace interpretación, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo semejante al Hijo de Dios. Está interpretando. Y finalmente llega a su aplicación, dice, dicho esto, iglesia, considera la grandeza de Melquisedec. Y lo que hace posterior al versículo 4 es exactamente lo mismo. Vuelve a tomar elementos del contexto, hace una interpretación teológica del texto y regresamos al punto de que considera a Melquisedec. Es una prédica que está llevándonos al punto de ver a Melquisedec. Ese es el propósito primario del autor, que nos fijemos en este hombre, pero no nos quedemos ahí, sino que miremos a Cristo representado en la vida de este hombre. El autor quiere que lleguemos a esta conclusión, que Jesús no solamente es suficiente, que Jesús no solamente mejor,
sino que Jesucristo es superior sobre todo. Muchos autores han interpretado la aparición de Melquisedec como una teofanía o cristofanía. En sus pantallas van a encontrar una definición, pero básicamente una teofanía es una manifestación de Dios o Cristo, de Dios teofanía, de Cristo cristofanía. Es una forma tangible para los sentidos humanos. Entonces muchos han pensado que Melquisedec es quizás un ángel, una figura angelical que representa o una preencarnación misma de Jesús. Pienso que no es una teofanía ni cristofanía. Pienso que Melquisedec es más una tipología. Van a encontrar la definición ahí de tipología, pero básicamente lo que el autor de los Hebreos está haciendo aquí es una interpretación del texto, amplificando las características de Génesis 14 y el Salmo 110 y apuntándolas hacia el cumplimiento de estas dos palabras, de estos dos textos. Entonces lo que yo pienso, y podríamos quizás debatirlo en su momento, pero Melquisedec es un nombre común, es un nombre real. Y lo que el autor está haciendo es usando las disposiciones, características aquí de Melquisedec para usarlas. Están amplificando, están gritando, están apuntando a alguien mucho más grande. Es como Adán. Adán está apuntando a alguien mucho más grande que él. Moisés está apuntando a algo mucho más grande que él. Todos los sistemas, como ven en su definición, personas, eventos, instituciones, lugares, objetos, Dios divinamente prefigura o representa alguna realidad que se ve plenamente en Cristo. Eso es la conclusión tipológica de Melquisedec. Por ejemplo, Adán y Cristo tienen una correspondencia tipológica. El tipo Adán apunta hacia adelante y encuentra su cumplimiento completo y total y redentor en el antitipo que es Cristo. Y eso es lo que estoy diciéndote, cómo veo Melquisedec es más una tipología que una cristología o una teofanía. Veamos entonces, porque eso nos va a ayudar a entender cómo interpretar el versículo 3 y quizás el versículo 8, creo yo, que son los complicados en este texto. Dice el versículo 3, sin tener padre, sin tener madre, sin tener genealogía, no teniendo principio de días, ni de fin, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, en perpetuidad. Podríamos entonces, si tomamos una vía equivocada para leer el texto, darle atribuciones a Melquisedec que no posee. Eso nos genera un problema, porque ahora tenemos dos sacerdotes de la altura de Cristo. Pero el texto no dice eso. Ahora, porque si acabamos de leer que pareciera sugerirnos eso, el autor está interpretando el texto, amplificando las cualidades en Melquisedec para que se desarrollen en la persona de Cristo. Usa como contexto general el libro de Génesis, donde el autor, que es Moisés, nos ilustra el principio de las personas por medio de una genealogía. Nació, murió. Y en este caso, este personaje, Melquisedec, que es misterioso porque está apuntándonos al misterio de la persona de Cristo, nos dice, no tenemos genealogía de él, según el contexto narrativo de Génesis. Entonces él está deduciendo esto aquí, implicando esto aquí, de que este Melquisedec superior, el Melquisedec está aquí, nació de padre y madre, y murió. Pero lo que él está diciendo es que en el relato que él toma de Génesis, no conocemos su genealogía, no conocemos a su mamá, no conocemos a su papá, no conocemos cuándo murió. Por tanto, él dice, aplicando esto en Cristo, podemos decir, sin tener padre ni madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni de fin, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Porque lo que el autor quiere enfatizar es que tú y yo tenemos un sacerdote perpetuo. ¿Entiendes lo que significa tener un sacerdote perfecto? Uno que entró y hizo un sacrificio una vez para siempre. Nota lo que el autor dice.
siendo hecho semejante al Hijo de Dios, no al revés. El texto no nos dice que Jesucristo fue hecho a la imagen de Melquisedec. Esto prueba que es más una tipología que una cristofanía. Está diciéndonos que estos elementos, permíteme explicar esto, lo que quiero decir que el autor de Hebreos ve en Melquisedec es la obra divinamente orquestada por Dios, soberanamente diseñada para que la vida de Melquisedec, que se relaciona con un rey de justicia, providencialmente rey de Salem, que posteriormente sería llamado Jerusalén, el rey de Jerusalén, rey de la paz, el que bendice a Abraham y que el que da el diezmo a esta figura sacerdotal, está apuntándonos a una figura mayor. Melquisedec es rey de justicia, Melquisedec es rey de Salem, rey de paz, uno que bendice a Abraham, uno que recibe el diezmo, uno que es sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es mayor que Abraham, Melquisedec es mayor que los patriarcas, Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Aarón y Leví, Melquisedec está representando un sistema de sacrificios o de sacerdocio mayor, una mejor ofrenda, un mejor que David. Todo esto para decirnos que Melquisedec es una sombra de alguien mejor y más grande y que su cumplimiento se encuentra en Jesús. Por eso el autor quiere que consideres a Melquisedec, porque Melquisedec está apuntando hacia Cristo. Quiere que consideres que el verdadero rey de justicia es Cristo. Quiere que consideres que el verdadero rey de paz es Cristo. Quiere que consideres que es el mejor sacerdote, con la mejor ofrenda, que Él es el mejor rey. Quiere que consideres a Melquisedec, porque Melquisedec está anunciando a Cristo. Y eso es lo que el autor está usando aquí, divinamente orquestado, providencialmente definido, para que estas cualidades, realidades en Melquisedec apunten a aquel que puede cumplirlas satisfactoriamente sin defecto. No hay un rey de justicia como el Señor. No hay un rey de paz como el Señor. Simplemente el autor está usando a Melquisedec para enfatizar su punto. No hay nadie mejor ni mayor que Cristo. Entonces, cuando su audiencia reflexiona sobre esto, debe pensar, voy a irme y someterme a un sistema desfasado, a sacerdotes que mueren, en lugar de confiar en el sacerdote eterno, que ha hecho una mejor ofrenda y una ofrenda para siempre. Dios inspira a Moisés para escribir Génesis 14, para que él registre estas cualidades y correspondencias que vemos en Melquisedec, pero que se amplifican 100% y certeramente en Cristo. Para que posteriormente el autor de Hebreos tome estas cualidades y las vea cumplidas satisfactoriamente en Cristo. En este sentido es que Melquisedec es hecho según la semejanza de Cristo. Está prefigurando, está anticipando a un rey de justicia, a un rey de paz, un sacerdocio superior al levita y al arónico. El autor quiere que consideres entonces esta grandeza de este sumo sacerdote que apunta al gran sumo sacerdote. El autor de Hebreos usa el hecho de que no hay testimonio registrado de Melquisedec, qué sucedió con él, si se retiró, si murió o simplemente se jubiló de su ministerio. Y en este sentido nos dice, nuevamente aplicándolo exponencialmente en Cristo, que Jesucristo es un sacerdote perpetuo. Número 5, Jesús es el Rey de justicia, el Rey de paz, es el Rey sacerdote y como sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote, es mucho mayor y más grande que todo lo demás. Por eso estamos bajo un mejor pacto.
ratificado, sellado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa. Es más grande que todo lo demás. Jesús es eterno y es quien realmente puede bendecirnos. ¿Entiendes la importancia de este punto? Yo mencioné, creo que en una de las prédicas pasadas, que no hay concepto teológico más práctico que el sacerdocio de Jesucristo. Eso no solamente debe llenar nuestra mente, debe capturar nuestro corazón de que tenemos un Rey de justicia. Y que podemos esperar confiadamente, como el Salmo 110 nos dice, que el día de su ira se revelará. Él pondrá sobre sus pies a sus enemigos, los aplastará, porque es nuestro Rey sacerdote. Podemos clamar como lo hacen los salmos: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ven por nosotros, rescátanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, haznos regresar a la tierra. Sabiendo que tenemos un Rey todopoderoso, justo, tenemos un sacerdocio que es mucho mayor y superior en Cristo Jesús. Entonces el autor solo está ilustrándonos y usando a Melquisedec como una imagen que ilustra la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, porque es eterno, de bendición, de justicia y de paz, como ninguno otro. Consideren pues la grandeza de Melquisedec, dice el autor de la carta de los Hebreos, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, versículo 5. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Me encanta esta figura aquí. Él está diciéndonos que hay un sacerdocio superior. Y no es que signifique que es sin ley, pero es una ley superior, en el sentido de que no está pegada a las obras de la ley, o en el sentido de que no está anclada bajo el antiguo pacto. En este sentido está enfatizando la forma en cómo vivimos bajo el nuevo pacto. Dice que los levitas por ley reciben la orden de recoger los diezmos del pueblo. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, es distinto a ellos, superior a ellos, diferente a ellos, recibió el diezmo de Abraham. Abraham está dándole honor a un sacerdote superior al sacerdocio levítico, y éste lo bendijo al que tenía las promesas, sin discusión alguna. Versículo 7, el menor bendice al mayor. El autor de Hebreos quiere que notemos que Abraham ofrece la ofrenda a Melquisedec, y lo que creo que el autor está haciendo aquí es que quiere que miremos que Abraham exalta a Dios por medio del servicio sacerdotal de Melquisedec, para que veamos que la forma de agradar y honrar a Dios es por medio de vivir bajo el sacerdocio de Cristo Jesús. No por la ley. No está desechando la ley, nos está diciendo hay algo superior, a lo cual hoy estamos aferrados, y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora no queremos cumplir la ley para obtener las bendiciones. Ahora queremos cumplir la ley porque ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora queremos honrar a Dios por medio de la ley, no por el temor de lo que nos pueda venir, bendiciones o maldiciones, como todo el Antiguo Testamento está diseñado, sino que ahora estamos bajo Cristo, quien 100% satisfizo las demandas de Dios, y bajo su obra perfecta en la cruz del Calvario nosotros vivimos en ella. Ahora queremos cumplir la ley de Dios, no por el medio de las consecuencias, sino por amor y por gracia de Dios. Entonces Él está diciéndonos, hay una mejor manera de vivir que bajo el sistema antiguo. No hay discusión alguna. Jesucristo es mayor. Todo esto para enfatizar la superioridad de Cristo, la suficiencia de Cristo, la necesidad que todos de nosotros tenemos de Cristo. Cristo es superior. Versículo 8, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Nuevamente está haciendo una interpretación aplicada en la amplificación vista en Cristo Jesús. No es que tenemos otro sacerdote eterno viviendo,
sino que Él está amplificando que toda esta necesidad de intercesión en el sacerdocio las encontramos solamente en una persona, y es Cristo Jesús. Pastoralmente nos está diciendo: iglesia, ¿qué utilidad tendría para tu alma estar bajo la administración de un sacerdote mortal? ¿Qué beneficio tendría para tu alma? ¿No crees que es mejor aferrarte a la obra del sacerdote que vive para siempre y que ha vencido la muerte? Eso es lo que el autor les está diciendo. Pon tu esperanza en el Señor. Pensaba en esto mientras meditaba. Todos de nosotros enfrentamos día a día dificultades, problemas, crisis, noticias inesperadas, enfermedades, más crisis, más crisis. Y pensaba, ¿cómo esto puede ayudar a una madre que tiene a su hijo hospitalizado? ¿Cómo esto puede ayudar a un padre que está luchando con sus finanzas, que tiene que alimentar a su familia? ¿Cómo podemos ser animados con las crisis que vemos alrededor de nuestra sociedad? Y lo que necesitamos hacer de manera práctica es lo que el autor dice: iglesia, no tengas miedo, ni temor, ni preocupación, ni ansiedad, porque Jesús, quien es nuestra ancla, Él nos da completa seguridad. Él es un sacerdote superior que recibe nuestro clamor e intercede ante Dios el Padre por nosotros. Ten paciencia y espera en las promesas de Dios, sabiendo que de Él vendrán las bendiciones y sabiendo que en Él ya tenemos la mayor bendición que podemos tener. Considera entonces, iglesias, a Jesús. Él es nuestro gran sumo sacerdote eterno. Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de paz y Él es la mayor bendición para el creyente. Las promesas de Dios, dice el apóstol Pablo, se cumplen con un resonante sí en Cristo Jesús. Y los que hemos creído en Jesús tenemos todas esas promesas para nosotros. Que el ancla ha sido puesta detrás del velo nos garantiza por medio del precursor que donde Él está, también estaremos nosotros. Un día, iglesia, dice su palabra, estaremos con Él en plenitud, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni tristeza, ni caos, ni problemas. Cristo iluminará todo. Y eso es lo que el autor quiere que tú y yo entendamos también. Considera la grandeza de Jesús. No hay nadie como Él. Nadie se puede comparar en su obra sacerdotal. No tenemos otro intercesor. Cristo Jesús es el intercesor y el Espíritu Santo. No hay manera que un hombre mortal pueda ayudarnos en la necesidad. Entonces, iglesia, lo que el autor está diciendo es: detente de correr desesperadamente con temor, angustia, desesperanza, porque Jesús es la única esperanza que puedes tener. Melquisedec señala a uno que es mayor y más grande que él. Señala, apunta a Jesús como el Rey justo, como el Rey de paz, el único que puede traer paz entre Dios y los hombres, Romanos capítulo 5, mediante su labor sacerdotal. Iglesia, ánimo en el Señor, porque debido a esto, dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si estás luchando con desesperanza, con desánimo, con miedo, preocupación, ansiedad, Jesús es el ancla. Nos da la confianza perpetua de que Él está haciendo y hará algo mejor para su iglesia en la eternidad. Creemos que Dios bendice, amén, amén y amén. Pero la iglesia ya ha sido bendecida con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes. Aférrate a esas verdades. Considera la grandeza de Jesús. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad a nuestras vidas, Señor. Por mostrarnos y enseñarnos, Señor, cosas tan poderosas
como el hecho de que divinamente orquestada tu palabra irrumpe una historia de un hombre que aparece y luego desaparece y vuelve a aparecer una mención en el Salmo 110, para luego, Señor, ser mencionados en Hebreos, para solamente decirnos lo grande y maravilloso que eres tú, Señor. ¿Cómo podríamos dudar de la fidelidad de tu palabra, Señor, con esta hermosa conexión que nos lleva a meditar en la obra perfecta de Cristo? ¿Cómo podemos luchar, Señor, con temor y desesperanza cuando tenemos un ancla segura, firme, inamovible, inquebrantable? Porque Dios, tú has hecho una promesa. Has jurado, Señor, y has puesto un ancla por medio de la obra de Cristo que nos asegura que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Como el apóstol Pablo dice, llamarte Abba Padre, con tal intimidad, con tal cercanía, sabiendo, Señor, que tú eres fiel. Hoy disfrutamos de una paz que no es la paz del mundo, o como el mundo la conoce, es una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, sabiendo que tenemos paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Y como escuchábamos, si Dios nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará todo lo demás? En el Sermón del Monte nos decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido según Dios tu voluntad. Ayúdanos a aferrarnos a Cristo, considerando quién es Él, un sacerdote, rey perfecto, poderoso, que nos ha acercado al trono de gracia, donde podemos venir confiadamente y recibir misericordia y la ayuda que tanto necesitamos para el día a día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia por nosotros como iglesia. Ayúdanos a no ser lentos, Señor, de entender la superioridad de Cristo. No hay nada que se compare a Cristo. Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Y toda lengua y toda tribu y toda nación se doblará, porque Él es el bendito de Dios. Esa es la bendición de las naciones, está en la simiente. Y esa simiente es la que destruirá la cabeza de la serpiente, como dice Génesis 3. Y ese es Cristo, Dios con nosotros, que nos ha venido a mostrar y ser el precursor de que un día podremos estar en la presencia de Dios por la eternidad, debido a su sacrificio perfecto y su victoria sobre la muerte. Gracias, Señor, por darnos el ánimo que necesitamos para vivir nuestra vida, que nuestras vidas sean vividas para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son amados.